Yo honestamente creo que la selección de ejercicio no ha tenido mucho sentido. Me piden reposo, me piden tal, y es que no puedo darle reposo a la pierna, que me tiro 4 semanas sin entrenar pierna. A ver, hay mundo más allá del reposo. Involucra mucho el femoral, los abductores, internos, y aquí no, aquí... ¿What? Esto no es cierto, no tiene ningún sentido. Muchos de vosotros veis el vídeo y como es un profesional pues de mucho renombre, que ha sacado a muchos competidores pues y les ha llevado a lo más alto, va a llevar a Josema al Mister Olympia, que es un atleta increíble, pues podéis pensar, pues claro, será cierto lo que dice, y caer en la falacia de autoridad, y no tiene por qué. Nadie está libre de equivocarse. Entonces, en este caso vamos a colocar los pies abajo, probadlo y veréis la diferencia abismal que notáis. Entonces, ya con esto conseguimos pues bastante menos carga de estos aductores. Que puede que muchos diréis, o sea, ¿tú qué coño dices? Que eres un flaco, que no has llevado a ningún competidor al Mister Olympia, y no te digo yo que no. Pero vaya, que si se os ocurre a alguno un argumento, yo encantado de aprender, ¿eh? Pero es que no le veo ningún sentido. Josema, uno de los culturistas españoles con mayor proyección, a 6 semanas del Mister Olympia, se ha lesionado. Y no parece una lesión cualquiera, parece una rotura, es decir, es una lesión grave. Entonces vamos a aprovechar esto para sacar aprendizajes positivos. En primer lugar, para desearte, Josema, una pronta recuperación, que no te afecte para nada el Mister Olympia y que puedas disfrutar de tu debut, que todos te vamos a estar animando. Pero bueno, vamos a aprovechar esta situación para sacar aprendizajes, concretamente 3. Vamos a ver cómo podemos hacer una hipótesis con la información que él nos da de qué tipo de lesión es, la magnitud de la misma, si realmente es una rotura o pueden ser otras cosas. Vamos, en segundo lugar, a ver cómo se podía haber prevenido. Vamos a ver qué ha estado haciendo Josema las últimas semanas y ver si hay algo que podría haberse hecho mejor. A toro pasado es fácil, pero evidentemente lo interesante es, aunque sea a toro pasado, sacar aprendizajes para el futuro y que tú mismo puedas aplicar. Y en tercer lugar, vamos a ver qué podría hacer ahora Josema, tanto para rendir lo máximo posible, mantener su masa muscular, como para prevenir riesgos, prevenir empeoramientos y que pueda sacar su máxima y mejor versión para el Mister Olympia. Vamos a verlo. Y con un poco de incertidumbre porque voy a poner un poquillo al día de este tema. Es sobre el aductor, no sé si es grácil, no sé si es psoas, no lo sé. Llevamos como... Ya aquí nos da bastantes pistas. Si piensa que es aductor, grácil o psoas, lo más probable es que el dolor que él sienta esté localizado en la zona inguinal. Entonces aquí ya podemos ir haciendo nuestras primeras hipótesis. Lo más común no es el psoas, el grácil tampoco suele ser muy común. En cambio el aductor sí es una lesión bastante común en culturistas, powerlifters, porque se ve involucrado en gran medida en los ejercicios de pierna, sobre todo de empuje, entonces se le suele trabajar bastante. Y paralelamente estaría también la articulación de la cadera, que por diferentes vías pues puede provocarnos dolor también en esa zona. 8 o 10 semanas con una ligera molestia que simplemente... Aquí ya nos da otra pista, es decir, no es una lesión que haya surgido de forma aguda, sino que ya venía arrastrando molestias en esa zona las anteriores semanas. Esto ya nos da pie a pensar que la sobrecarga sea una de las posibles causas. Notaba indirectamente en los ejercicios de cuádriceps, ya sea jaca, ya sea prensa, como un ligero estiramiento de más, pero nada preocupante. Vale, esto también es muy interesante. De los músculos que él ha mencionado que nos podrían dar dolor por esa zona inguinal, pues por ejemplo el psoas, que es el que solemos pensar normalmente, no tienen una participación importante en este tipo de ejercicios, la prensa, la jaca, porque es un flexor de cadera. ¿Qué grupo muscular sí realiza extensión de cadera y que se pueda localizar por esa zona interna del muslo? Pues el aductor mayor. Que a mayor sea el grado de flexión de cadera, es decir, a más bajemos en una sentadilla, a más bajemos en una prensa, mayor va a ser la participación de este grupo muscular, que es un potente extensor. Entonces, mi principal sospecha, si justo le duelen esos ejercicios, sería el aductor mayor, su tendón o luego también la articulación de la cadera, porque también recibe carga, lógicamente, en estos ejercicios. E incluso a veces ni me dolía, pero directamente en la máquina de aductor, en la máquina que te sientas y cierras las piernas, ahí sí que me notaba como que tenía que calentar mucho para que ese dolor disminuyera. ¿Vale? Esto refuerza otra vez nuestra hipótesis, porque a mayor participe el aductor, en este caso de forma analítica en la aducción en máquina, pues más dolor nota Josema. Entonces, pues la hipótesis de que sea el aductor mayor, ya sea su tendón o el vientre muscular, pues se va haciendo más fuerte. Y ese, o incluso se fuese, ¿vale? Entonces, bueno, todas las semanas bien. Justo ayer haciendo el segundo ejercicio, la segunda serie de hack, con su calentamiento previo. La primera fue la más pesada, aguantando la negativa, todo bien. Y la segunda serie era con el mismo peso, pero a más repeticiones, un poco más rápidas. Y noté como, no rotura, lógicamente, como que algo pasó, ¿sabes? Y yo digo, joder, qué putada. En plan, ¿sabes qué pasaba? Que
estaba caliente. Realmente digo, nada, será lo de siempre. Básicamente lo que llevo arrastrando tanto tiempo que todas las semanas estoy intentando tratármelo para ya no mejorarlo porque, claro, me piden reposo, me piden tal y es que no puedo darle reposo a la pierna, que me tiro 4 semanas sin entrenar pierna, haciendo extensiones solo. Entonces, claro, yo estaba caliente. A ver, hay mundo más allá del reposo. Entre el reposo y el hacer oídos sordos hay mucho mundo. Entonces, bueno, me voy a adelantar, ¿no? Porque ya voy a entrar con la parte de prevención o qué podríamos haber hecho, pero se puede adaptar y hay el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento con cargas es súper versátil y hay muchísimos ejercicios que nos pueden permitir trabajar el resto de grupos musculares que a Josema le preocupa perder masa muscular, perder rendimiento en ellos, sin meter sobrecarga a un músculo que está sobrecargado. Es decir, un músculo sobrecargado, por meterle más carga, no va a crecer más. Al contrario, va a crecer menos, va a perjudicar su recuperación. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es programar bien el entrenamiento para reducir demandas hasta el punto que el aductor las tolere de forma positiva y distribuir bien el entrenamiento para que el resto de grupos musculares reciban la carga que necesitan. Y luego al final del vídeo veremos que hay muchas opciones, hay muchos ejercicios que podríamos utilizar para esto sin involucrar tanto al aductor. No es que tengamos que hacer solo extensiones, entiendo su preocupación, pero de verdad veremos ahora que hay bastante mundo más allá de solo hacer extensiones. Decir esto para crear hype, me jode mucho tener que decirlo, pero al andar me duele. Me duele andar, me duele sentarme, me duele hacer algún movimiento así que me estira un poco el aductor. Cuando me siento en el aseo me duele también, en el coche incluso conduciendo. Y no para crear hype ni nada, me jode decirlo sinceramente, pero es la realidad y la realidad la voy a contar. Así que nada, sinceramente 100% normal lo que comenta Josema, o sea, no es cuestión de hacer hype. Los dolores inguinales, sobre todo si está relacionado con el aductor, con su tendón o con la articulación de la cadera, o sea, las tres opciones, estos gestos duelen. Y es lo más característico, que duele al estar sentado. Y de hecho suele dar bastante susto y no tiene que ser un buen momento para Josema en ese sentido, porque de repente ves que gestos tan sencillos como andar, como estar sentado, te generan bastante dolor, un dolor muy agudo, muy incómodo. Entonces no es hype, es que es un síntoma bastante claro para el diagnóstico. Pedazo de pestiño, por cierto. Estoy doliendo. A nivel de rotura, no aparece. Yo pienso que tiene que haber algo más, tío. Por lo menos el pestiño, que es lo que a mí me da. Un pelín más abajo. Bueno, aquí sí tenemos, pero esto ya es la ingle, esto ya es el pubis, ¿vale? Esto que vemos aquí sería la inserción en el pubis, era una de las sospechas que yo tenía y él efectivamente ve algunos signos de degeneración. Pero esto no es un diagnóstico fiable, es decir, no podemos hacer diagnósticos fiables de una prueba de imagen cuando se trata de un tendón. ¿Por qué? Porque una lesión antigua o simplemente las adaptaciones que realice el tendón a la sobrecarga pueden verse como degeneradas, como afectadas, como si fueran patológicas y ser una lesión vieja y que ya no causa ningún tipo de dolor. La inserción del pubis tampoco tocar. Seguro que se te miró la otra donde lo está. Pero esto es más dolor justo en la inserción, más ahí. Vale, pero eso no es dolor. ¿Ves? Y de hecho pues está añadiendo presión para ver si le duele la inserción y no le duele. Bueno, aquí abajo, vale, ya te Parece que es más abajo. aquí sí tenemos el autor mayor, como te dije yo también que sospechaba. Ahí está. La zona esa blanquecina que veis. Una, así te has podido romper un poco, Entonces ya tendríamos, digamos, una hipótesis diagnóstica bastante reforzada por la ecografía, una rotura de fibras en el aductor mayor. Entonces, teniendo ya esto claro, vamos a echar un vistazo a lo que ha estado Josema haciendo antes. Es decir, vamos a ver cómo está entrenando, qué ejercicios ha incluido, qué cambios ha realizado, a ver si hay algo que podríamos, pues bueno, aprender de cara a prevenir lesiones, ya sea en ti mismo, en tus clientes, y luego posteriormente vamos a ver qué podrá hacer Josema a partir de ahora. Vamos a irnos a un vídeo, justo al vídeo anterior, a ver cómo está entrenando. Así aquí entrena piernas. Lo primero que son extensiones no me interesa tanto, pero esto, por ejemplo, ya es una sentadilla, es un empuje de piernas, ya nos puede interesar más. Porque vamos a meter total énfasis en el vasto externo. Ya ves, sí, claro, Vale. claro, dice, abre las piernas y vas a usted. Bueno, yo esto no lo he entendido muy bien. Bueno, vamos por partes. Por lo que entiendo del contexto, es un ejercicio nuevo. Cuando metemos un ejercicio nuevo, ya implica ciertos riesgos, ¿no? Porque va a haber cambios bruscos en la carga. No significa que el ejercicio sea lesivo, ni mucho menos, sino que ese cambio, pues a 6 semanas del Mister Olympia, con el estrés que lleva Josema, con la cantidad de carga que lleva acumulada, el déficit calórico, pues hombre. A ver, yo creo que piensas igual que yo. A ver cómo te lo digo. A ver cómo te digo esto. Desde luego es algo que ha podido jugar un papel. No quiere decir esto que sea el motivo de su lesión. Pero bueno, vamos a analizar y vamos a ver si... Yo creo que Raúl ahí ha dicho una cosa que no pensaba, una cosa ahí un poco rara del vasto externo. Y vasto externo, qué raro, pero para que veas. ¿Cómo? Claro, dice, abre las piernas y vasto externo, qué raro, pero para que veas. O sea, sí. O sea, pensaba que había sido una rata, pero dice que esta sentadilla es para el vasto externo. O sea, yo estoy de acuerdo con Josema, no tiene ningún sentido. Completamente abre todo lo que Sí, pueda. o sea, es una sentadilla sumo. Ahora, eso es correcto. El multipower. Ahí, Correcto. 90 grados. vamos a meterle peso y... Además vas a notar que no puedes manejar tanto peso como una sentadilla común.
¿vale? Porque evita mucho el trabajo de los aductores. Evita el trabajo de los aductores. ¿Pero por qué? Aductores, ¿eh? Adelanta un poco los pies. Bueno, eso ya como te sientas cómodo. Es un ejercicio analítico para hacerlo lento, ¿vale? Para que te permita, porque a la mínima que haga un esfuerzo muy grande con mucho peso, Vale. claro, ya prácticamente se te van a ir No las sé si rodillas va por hacia aquí el adentro, ¿vale? razonamiento porque me falta información, lógicamente, pero parece que Raúl lo que le dice es que no meta las rodillas hacia adentro, pero es que aunque no las meta hacia adentro, el aductor es un extensor de cadera, entonces va a participar en el levantamiento. Y de hecho hay bastantes estudios que muestran que el stance no genera grandes diferencias en la participación del aductor porque es eso, aquí va a participar principalmente como extensor de cadera, entonces no entiendo muy bien el razonamiento que hace. O sea, es decir, en todo caso va a ser, podrías ganar, digamos, participación en los músculos de la rodilla y quitarlas en la cadera por el grado de inclinación o de verticalidad que tengas en la sentadilla, por reducir el brazo de momento y la palanca, pero desde luego no por el stance. O sea, es que de hecho, si abrimos el stance, o sea, ya no voy a entrar en lo del vasto externo, que honestamente no lo entiendo, porque hay bastantes estudios que nos muestran que no hay grandes diferencias de un vasto con respecto a otro, que no lo podemos aislar, y los únicos estudios que muestran alguna diferencia es pequeña y es en electromiografía, que sabemos que luego no es extrapolable a la ganancia de masa muscular. Entonces, de cara a lo del vasto externo, no le veo ningún sentido, pero bueno, dejando eso a un lado, en todo caso, aquí, si hacemos el stance más abierto, vamos a meter más tensión pasiva sobre el aductor y sobre la inserción. Y de hecho, solo tenéis que probarlo, que es lo primero que vais a notar si no estáis acostumbrados a hacer este levantamiento. Y ojo, esto no significa que sea lesivo, esto significa que es una carga nueva, es una carga muy distinta a lo mejor a la que estaba acostumbrado y justo cuando tiene molestias en el aductor porque las llevaba arrastrando semanas. Entonces, la decisión, la verdad que no la entiendo. Igual nos falta contexto y Raúl, si hay alguna cosa, no sé si verás el vídeo desde luego, pero si lo vieras, yo encantado de saber tu argumento, pero porque no lo entiendo. O sea, es que ahí va a participar. Va a participar, lo único, pues a más vertical bajes, lógicamente, pues va a participar menos porque va a haber menos demanda sobre la cadera. Va a participar y sobre todo, si hacemos esta rotación externa, es que en la fase más baja vamos a estar estirando más, vamos a estar metiendo más tensión pasiva a todas esas fibras, tanto las del muslo como las tendinosas. Sí, es verdad que con este ejercicio no puedes manejar mucho peso. Evita mucho el trabajo de los aductores, del femoral, del glúteo mayor. Eso es correcto. Eso es. Pesa de esta forma, ¿eh? Joder. En cambio, si te pones con pies juntos, Joder. no te va a pesar nada. Bueno, a ti, Bueno, obviamente. esto Claro. depende. Depende, o sea, vas a tener powerlifters que te hagan un stance súper abierto y que hagan una sentadilla más dominante de cadera y que les vaya de puta madre. O sea, esto depende de cada individuo, de la morfología de su cadera, de lo que haya practicado el levantamiento. Entonces, claro, si es la primera vez de Josema, lógicamente le va a pesar más y evidentemente muy pocas personas van a sentirse más cómodas con esa rotación tan forzada de cadera, pero es que no va a añadir ningún beneficio. Involucra mucho el femoral, los abductores, internos, y aquí no, aquí ponen más énfasis solo. Esto no es cierto. O sea, pues puede sonar muy prepotente, pero vamos, es que no se me ocurre ningún argumento biomecánico, ni fisiológico, nada. Aunque tengas los pies juntos, aunque hago la sentadilla con los pies juntos, el aductor va a trabajar como extensor de cadera. A más profunda sea la sentadilla, mayores demandas va a recibir este aductor, porque también se va a estirar más. Entonces, no lo entiendo. Yo honestamente creo que la selección de ejercicio no ha tenido mucho sentido. Aunque me falte información, honestamente, a tan pocas semanas de la competición, con el elevado grado de estrés, con este déficit calórico, un cambio brusco en la carga hacia un ejercicio al que no estaba adaptado, que le fuerce tanto una posición articular a la que tampoco está acostumbrado y que le meta más tensión pasiva a un músculo y a unos tejidos que ya le estaban dando señales de sobrecarga, no le veo ningún sentido. Entonces vamos a ver que de hecho hay opciones de sentadillas también en multipower que hubieran sido mucho más favorables precisamente porque quitarían carga de forma real al aductor, pero es que en este caso no solo es que saquemos al aductor de la ecuación y metamos carga al vasto externo, es que vamos a meterle más carga pasiva al aductor, precisamente por ese estiramiento que se produce en la fase más baja, además de que va a trabajar como extensor de cadera. Entonces, desde luego sería una de las decisiones que creo que se podrían haber hecho mejor. Insisto, la verdad que razones tendría Raúl, pero ya sabéis que en Cultura Gym no criticamos a la persona, ni mucho menos, pero desde luego los argumentos que ha dado no tienen ningún sentido biomecánico ni fisiológico, pero vaya, que si se os ocurre alguno un argumento,
Yo encantado de aprender, ¿eh? Pero es que no le veo ningún sentido. O sea, tengo que ser sincero. Antes de que os dé mi propuesta, vamos a ver qué propone el compañero. Para el aductor mayor en concreto, no viene a forzártelo porque te lo puedes joder. O sea, si te metes mucha carga, se puede agrandar. Moral. Pero joder, justo no puedo hacer tema de sentadillas, tema de prensas. Mentalmente, bueno, tengo que asimilarlo y que ya está. La principal preocupación de Josema entiendo que es por el tema del vasto externo de cuádriceps. Pues vamos a ver qué podría hacer Josema. Para ello vamos a utilizar el programa que realizamos para nuestras asesorías, el índice de hipertrofia, y vamos a ver cómo, realizando diferentes cambios en la programación, podemos ir persiguiendo el objetivo que tendría Josema ahora, que sería, vamos a mantener el estímulo sobre el resto de grupos musculares, erectores espinales, glúteo, cuádriceps sobre todo, que era lo que principalmente le preocupaba, y cómo vamos a disminuir esa participación del aductor. ¿Qué opciones tendríamos? De primeras, tenemos aquí una planificación aleatoria que incluye algunos de los ejercicios que realizaba o que al menos mencionaba Josema. Peso muerto, piernas rígidas, la hack, prensa inclinada, aducciones en máquina, extensiones de cuádriceps, he metido yo también la sissy squat, pero bueno, no le hagáis mucho caso de momento, y tenemos el curl femoral. Entonces, la principal preocupación de Josema era los cuádriceps. Vamos a tratar de mantener el estímulo que estamos dando a los cuádriceps, que esto me lo cuantifica teniendo en cuenta pues, variables como la intensidad, el rango de repeticiones, el volumen, la participación, el reparto según la biomecánica de esa carga en los diferentes grupos musculares. Entonces, tenemos de base 27 puntos, 9 en nuestros aductores. Lo que vamos a tratar es de reducir la participación de los aductores en favor de los cuádriceps, que por ejemplo vemos que tenemos aquí en el vasto lateral, que además el que más vasto lateral intermedio, y el medial, que no los podemos disociar, tenemos 41 puntos. Es decir, nuestro objetivo sería mantener o incluso incrementar este valor. Entonces, ¿qué opciones tenemos? El peso muerto, piernas rígidas. Esto va a depender, ¿vale? Pero desde luego, yo optaría por versiones que generen menos flexión de cadera, porque a mayor flexión de cadera, mayor participación van a tener los aductores. Entonces, por ejemplo, tanto rack pull como peso muerto rumano serían mejores opciones. Entonces, si por ejemplo ponemos un rack pull, a misma intensidad ya vamos a conseguir disminuir esa participación de los aductores bastante, o en un porcentaje bastante significativo. ¿Veis? Ya lo hemos bajado a 3,6, y luego aquí, en función de la sintomatología de Josema, pues podríamos, por ejemplo, bajar la intensidad y aumentar, por ejemplo, quizás un poco el volumen para que cada serie de forma independiente pues no le genere muchos síntomas. Entonces, ya con esto conseguimos bastante menos carga de estos aductores. ¿Qué más tendríamos? Por ejemplo, tanto la sentadilla como la prensa. ¿Qué sucede? Grandes demandas en nuestros aductores. ¿Por qué sucede esto? Porque básicamente, tanto en la, como hemos explicado antes, en la prensa como en la sentadilla jaca, a mayor flexión de cadera, pues mayor va a ser el papel de nuestros aductores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reducir el rango de recorrido, como hemos comentado, y también que un spotter le reduzca carga en la negativa. Esto ya serían dos estrategias muy interesantes que yo incluiría sí o sí, pero aparte de esto, ¿hay alguna alternativa que nos permita dar estímulo a los cuádriceps? O sea, no quitárselo al menos, y quitar participación de la musculatura de nuestros aductores. Sí, el uso de bandas elásticas, que es una herramienta espectacular para las lesiones de cadera, de las que mejor resultados nos dan en nuestras asesorías. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues nos venimos a la sentadilla hack y le vamos a poner una goma muy gruesa, que la goma no va a generar ningún tipo de, en porcentaje no va a ayudarnos apenas, o sea, tiene que ir como en proporción. Entonces, en el caso de Josema necesitamos una banda muy gruesa, lo máximo posible que podamos aplicar, y ya simplemente con esto vamos a conseguir un cambio muy significativo. Vamos a verlo tanto en la sentadilla hack como en la prensa. En la prensa también, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos colocar los pies abajo, que ya de por sí inclinar el banco lo máximo posible para tratar de maximizar las demandas en nuestra rodilla y disminuirlas en la cadera. Entonces, en ese caso vamos a colocar los pies abajo y vamos a colocarle la goma más gruesa posible, intentando incluso favorecer una mayor dorsiflexión. Por ejemplo, puede utilizar un tacón, unas zapatillas de halterofilia. Si os fijáis, ya hemos bajado de 12 que teníamos aquí a 4,5. O sea, hemos quitado unas demandas increíbles en la cadera. Nuevamente, estas intensidades seguramente no las tolere ni siquiera con las bandas elásticas, pero va a tolerar muchísimo más. Y Josema, o cualquiera que tenga un dolor similar o tenga una lesión aductor, probadlo y veréis la diferencia abismal que notáis, que podéis notar un buen trabajo en vuestros cuádriceps sin involucrar la musculatura o sea, sin notar tanto vuestro dolor. Lo que vamos a hacer es aumentar otra vez ese volumen, disminuyendo un poco la intensidad. 5, 6, por ejemplo.
Vale, y como veis, seguimos consiguiendo bajar aún más esas demandas sobre nuestro aductor. Lógicamente, las aducciones de cadera en máquina sentado yo las quitaría y entonces simplemente con la carga que le metamos con el resto de ejercicios más ejercicios isométricos pautados aparte, vamos a tener de sobra. Entonces, si os fijáis, fijaos el porcentaje tan bestia que hemos reducido de la carga en los aductores, simplemente con estos pequeños cambios. Esto, además, pues podríamos ir grupo por grupo añadiendo demandas de forma analítica para evitar pérdidas de masa muscular en esos grupos. Fijaos que simplemente con algunos cambios sencillos, reduciendo el rango de recorrido en algunos ejercicios, añadiendo bandas elásticas, jugando con la posición de la prensa o en la sentadilla y añadiendo ejercicios de forma selectiva para trabajar de forma analítica los grupos musculares que hemos descargado y que están perfectamente, como serían los erectores espinales o el glúteo, podemos realizar una planificación que nos permita seguir ganando masa muscular o al menos no perderla en esta fase de la preparación, pero sin añadir riesgos a sobrecargar aún más o a romper aún más ese aductor. Esto es válido tanto ahora como podría haber sido una opción válida quizás antes de la lesión cuando empezó a notar molestias en ese aductor. Entonces, si teníamos que pensar en una variable, en una variante a incluir de sentadilla para trabajar el vasto externo del cuádriceps y trabajar en menor medida aductores, glúteo y demás, antes que una sentadilla sumo con un stance tan abierto, con tanta rotación de externa en multipower, una sentadilla normal en multipower donde tengamos mucha verticalidad para reducir el brazo a momento sobre la cadera y realizarla con una banda elástica gruesa. Así reducimos enormemente las demandas sobre la cadera, las priorizamos en la rodilla y además sobre todo se lo quitamos al aductor y ahí sí, de verdad, no modificando el stance. Dicho esto, de corazón, Josema, espero que te vaya genial, espero que logres recuperarte. No tengo tampoco ningún tipo de problema con Raúl, de hecho no le conozco y seguro que le ha hecho lo mejor que ha sabido, pero honestamente, varios de los mensajes que ha dicho pues no les veo ningún sentido y yo lo habría hecho de otra forma. Ahí están mis argumentos que creo y considero que antes que los títulos o la forma física, lo que debe prevalecer es siempre los argumentos y desde Cultura Gym es lo que vamos a criticar, no a la persona. Dicho esto, espero que os haya servido, que hayáis aprendido y que esto, pues en definitiva, pues os sirva para prevenir futuras lesiones o para saber qué podéis hacer con una lesión parecida a esta. Un abrazo.